Bueno, quiero entonces empezando diciéndoles, para mí este es un tema muy importante, además de que es un tema esencial, primero porque nosotras las mujeres en general, a lo largo de la vida, enfrentamos diferentes retos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿sí? Y yo creo que las mujeres que tienen epilepsia sí que enfrentan entonces más retos y tienen que tomar decisiones muy importantes a lo largo de toda su vida. Entonces, desde que el diagnóstico de epilepsia se hace, que como sabemos puede ser en cualquier momento de la vida, hay niñas con epilepsias, hay bebés, hay adolescentes, hay mujeres en edad fértil, hay mujeres adultas, hay mujeres de la tercera edad. Entonces, digamos que tenemos en todo nuestro curso de vida, tenemos pues la posibilidad de ser aquella mujer que debute con epilepsia o que venga con una epilepsia de varios años. Entonces pienso que los retos son importantes y la toma de decisiones también en algunos momentos tiene que ser acertada. Quiero invitar a todas las mujeres que tienen epilepsia a que entiendan que nosotros los médicos también entendemos a veces el temor, la incertidumbre acerca de ciertas decisiones que tienen que tomar en algunos momentos de la vida o ante ciertas situaciones. En términos generales, como les dije, las mujeres tenemos ciertos momentos de la vida que tenemos que tener situaciones que nos obligan a tomar decisiones. Y obviamente cuando estamos de pronto con un diagnóstico de epilepsia, estamos tomando medicamentos y tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones que pueden pasar, ¿sí? Pues quiero comentarles generalmente las mujeres a los retos que se enfrentan. Bueno, aquí vamos a hablar sobre todo ya generalmente de las niñas preadolescentes o adolescentes cuando ya les ha venido como su periodo menstrual. Digamos que existe algo que se llama la epilepsia con patrón catamenial. Ahorita voy a tratar de resolver algunas dudas en relación a ellas, pero se relaciona específicamente como el aumento de las crisis epilépticas en ciertos momentos del ciclo ovulatorio. Ahorita vamos a ver mejor eso, y se relaciona mucho con la influencia de las hormonas y su metabolismo. Se enfrentan también las mujeres en otro reto cuando quieren quedar embarazadas, no saber si el medicamento que están tomando tiene efectos, digamos, malos para el bebé, no solo a nivel como intrauterino durante el embarazo, sino posteriormente si ese medicamento puede ocasionar efectos relacionados con la parte cognitiva o la memoria o el aprendizaje del hijo. En términos generales, las mujeres con epilepsia pudiesen presentar un mayor número de complicaciones psiquiátricas en el periparto. Las mujeres cuando estamos embarazadas, cuando tenemos el bebé, estamos supremamente vulnerables emocionalmente, vulnerables a una depresión postparto, a una psicosis, a una apatía, a muchos síndromes que pueden aparecer y parece que las mujeres con epilepsia hay un poquitico mayor, pues digamos, hay un número mayor de complicaciones relacionados con esto, sobre todo por los desafíos que enfrentan. Otra situación es si las mismas preguntas que se hacen permanentemente, si puedo, digamos, tomar medicamentos para la anticoncepción, si los medicamentos que tomo se combinan con los otros medicamentos y me pueden afectar. eh, y los retos que vienen después de que se está en embarazo, si puedo o no lactar, a mi bebé tomando los medicamentos, más adelante los retos que aparecen con la menopausia y el influjo de los medicamentos, que conllevan entonces muchas veces a que haya, digamos, un mayor riesgo como de densidad mineral, o sea, de osteopenia, y mayor riesgo pues entonces de que padezcamos osteoporosis y que las mujeres con epilepsia, digamos, que puedan tener más riesgos como de fractura. Entonces quiero llamar la atención y sobre este tema y decirles que lo principal es siempre como buscar información de calidad, como buscar información con las personas en la comunidad o con las fundaciones, obviamente con su médico tratante, que es la persona que más las puede guiar en este camino. Hay muchísimas preguntas. Yo quiero decirles que yo no quiero hacerles como una charla permanente, permanente todo el tiempo, sino que quiero, si de pronto empiezan a haber preguntas, digamos, la moderadora las puede ir filtrando de acuerdo a lo que vamos como hablando
porque pues Carolina me pasó varias preguntas, yo también sé que hay muchas preguntas, pero quiero, pues aquí tengo como algunas, voy a tratar de resolverles unas de las que están acá, pero la idea es que pueda como resolver el mayor número de dudas, digamos, en forma general, porque en forma particular es un poco complejo, ¿sí? Entonces tenemos acá, como me han preguntado, qué es la epilepsia con patrón catamenial. Lo que quiero decirles aquí es que hay mujeres que, digamos, un porcentaje no despreciable, que puede ser alrededor del 20% de las epilepsias en mujeres que pueden tener una epilepsia, se aumentan las crisis cuando están en el periodo menstrual. Y bueno, aquí todas estas preguntas que tengo acá. Un tema que quise adicionar que me pareció muy importante es en relación como al COVID-19, las vacunas y el embarazo, para que disminuyamos como el temor ante esto. ¿Listo? Quiero entonces, primero voy a hablarles como de forma general con las epilepsias de patrón catamenial. Ahí tenemos un esquemita más o menos del ciclo menstrual de las mujeres. Vemos que tenemos un influjo hormonal y unos aumentos y descensos de los estrógenos y progestágenos. Digamos que la epilepsia con patrón catamenial quiere decir que una mujer que tiene una epilepsia cuando, digamos, se acerca la menstruación o cuando está en un periodo ovulatorio, un periodo lúteo, ciertos días del ciclo menstrual, sus crisis se precipitan, sus crisis epilépticas se precipitan sin una causa aparente diferente como al ciclo menstrual. Quiero decirles que esto es algo relativamente frecuente en las mujeres y el problema es que en general una epilepsia que viene siendo de fácil control, nosotros cuando empezamos a tener esta epilepsia con patrón catamenial, la epilepsia en algunos casos, entre comillas, podemos decir que nos empieza a poner un poco como refractaria o de difícil control. Y esto altera como toda la dinámica, digamos, en relación a las mujeres, puede alterar inclusive indirectamente, empezar a alterar el ciclo menstrual y toda la dinámica de la mujer, porque entonces cada vez que va a llegar la menstruación o cuando sabe que está en la parte de ovulación, la mujer se enfrenta pues como al miedo de que las crisis vayan a regresar. Quiero decirles en relación a este tipo de epilepsia que es muy importante para estos casos tener el diario de crisis y empezar a notar y llevarle a su neurólogo tratante en relación como si vemos que empieza a aparecer como un patrón catamenial y si vemos que no hay otro precipitante de crisis. Porque hay tratamientos, hay algunos tratamientos que son hormonales y otros son con medicamentos. Digamos que en general el tratamiento hormonal es más fácil discutir ese tema con la parte de ginecología. A veces lo que se hace es como dar a la paciente como anticonceptivos orales con diferentes concentraciones de las hormonas para regular un poco el ciclo menstrual, digamos, para que no sea tan abrupta la caída hormonal que se produce cuando tenemos como el sangrado. Esa es una estrategia y la otra estrategia, digamos que la que nosotros los neurólogos utilizamos, es muchas veces como mejorar, digamos, aumentar un poco la dosis del medicamento que le ha servido a la paciente y en otros casos adicionamos un medicamento que es el clobazam, que es un análogo de las benzodiazepinas, que tiene un efecto, digamos, entre comillas, un efecto que nosotros llamamos como GABAérgico, digamos que disminuye, digamos, un efecto como inhibitorio para que, entre comillas, las neuronas estén como más tranquilas en esos momentos donde tenemos ese riesgo de empeorar como las crisis epilépticas. Entonces, lo importante, digamos, en este caso es como si la mujer se empieza a dar cuenta de que definitivamente la menstruación y algunos momentos del ciclo menstrual y se empieza a repetir en los periodos como, digamos, a través de los meses que vemos que las crisis empiezan a empeorar. Quiero saber si hay alguna pregunta específica, devolvámosla sobre el tema de la epilepsia de patrón catamenial o para seguir como hablando. Una pregunta que es frecuente a veces. Sí, doctora, más que de la epilepsia con patrón catamenial, sí tenemos muchas preguntas, muchas dudas en relación al uso de los anticonceptivos y cómo Ok, prevenir un embarazo. perfecto. Entonces ahí al ladito también había puesto, porque como les digo, estas son las primeras como situaciones de pronto que se puede enfrentar una paciente, digamos, preadolescente, adolescente, que necesita saber si tomando los medicamentos puede planificar y también si de pronto puede aparecer este tema de la epilepsia con patrón catamenial.
Bueno, claro que sí, todas las mujeres que tienen epilepsia pueden planificar casos excepcionales que serían cosas muy puntuales ya de pronto de otras enfermedades donde esté contraindicada la parte hormonal. Mi recomendación personal, y eso sí les digo personal porque todas las mujeres, digamos, en algunos casos podrían planificar con anticonceptivos orales, pero va a depender mucho de qué tipo de medicamento antiepiléptico esté tomando. Les explico esa parte. La mayoría de los medicamentos de los anticonceptivos orales se metabolizan a nivel del hígado, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy tomando un medicamento para la epilepsia que también se metaboliza a nivel del hígado y empiezo a tomar un medicamento anticonceptivo a nivel del hígado, puedo hacer que los niveles de mis medicamentos se disminuyan, sea del uno o del otro. Digamos que empiezan a competir. Entonces, las concentraciones de esos medicamentos que llegan a la sangre para poder ejercer el efecto pueden ser erráticas y no hacer lo que tienen que hacer. Es decir, puede ser que mi medicamento antiepiléptico no esté digamos, te puedo tomar la dosis adecuada, pero al tomar el anticonceptivo oral puedo hacer que mi medicamento se disminuya o viceversa. El mismo anticonceptivo, por tener metabolismo a nivel hepático, entonces digamos que mi otro medicamento para la epilepsia puede hacer que me disminuya la capacidad del anticonceptivo de ser efectivo. Entonces, si yo estoy tomando anticonceptivo precisamente para la anticoncepción, pues tengo el riesgo de embarazo. A veces sucede que algunas mujeres no están tomando el anticonceptivo para prevenir el embarazo, sino que lo utilizan para, digamos, de pronto ovarios poliquísticos, para regular el ciclo menstrual, para regular los dolores menstruales, para problemas de la piel, y digamos que en ese caso no hay mucho problema porque lo importante ahí es que no se vea que, digamos, el medicamento haga el efecto que la ginecóloga quiere y que, digamos, no empeore las crisis. Si me preguntan a mí, personalmente, yo recomiendo a las mujeres que tienen epilepsia y que toman medicamentos antiepilépticos, les explico pues si su medicamento es compatible o no con los anticonceptivos orales, pero mi recomendación es que ojalá no tuvieran que adicionar una hormona al tratamiento si no es necesario. Yo prefiero decirles que planifiquen con implantables a nivel como intrauterino, que tenemos como varias opciones, o ya a nivel con inyecciones intramusculares o implantables también en el antebrazo o con dispositivos como el Mirena, no sé, en otros países como si es el mismo nombre, porque pienso que eso nos disminuye el riesgo de tener que competir como a nivel metabólico. Entonces, por supuesto que siempre, siempre se puede planificar, obviamente siempre está la opción de que la pareja sea la que, entre comillas, planifique y se protejan con el preservativo, y algunas mujeres también toman la decisión de realizarse pues como la tubectomía o la ligadura de trompas, pues porque no quieren como tener hijos o porque ya los tuvieron. Pero siempre hay posibilidades de poder prevenir embarazos aún tomando los medicamentos. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema Sí, en doctora, el chat? nos preguntaban específicamente si medicamentos como el levetiracetam, la lamotrigina o el ácido valproico podían disminuir la eficacia de los anticonceptivos, pensando en lo que usted nos mencionaba ahora, de que algunos de ellos se metabolizan en el hígado, al igual que los anticonceptivos. Sí, entonces el levetiracetam no hay como mucho problema porque su metabolismo es casi exclusivo a nivel renal. Con la lamotrigina sí es como esa dificultad, que hay una parte que se metaboliza a nivel hepático y otra a nivel renal, entonces digamos que a veces se vuelve un poco problemático porque es como a tales miligramos de lamotrigina no tienes problema con el anticonceptivo, pero si te lo subo un poquito, entonces ya sí tenemos el riesgo. Entonces yo en términos generales a la paciente con la motrigina siempre le digo no nos compliquemos a menos de que sea absolutamente necesario y tratar de planificar con anticonceptivos orales. Y el ácido valproico, digamos que con el ácido valproico no hay muy inconveniente porque su efecto a nivel hepático es como inhibitorio. Inclusive lo que quiere decir es que él inclusive puede potenciar los niveles del anticonceptivo, por decirlo de alguna forma, porque tiene un efecto diferente a los medicamentos. Cada medicamento, por eso digo, cada medicamento puntualmente y cada caso se tiene que analizar
porque dependiendo del medicamento y cómo actúe es que se toma como la decisión si es o no importante planificar con anticonceptivos orales o si es, pues es importante, quiero decir, si sí se puede en el caso de los pacientes. Pero como les digo, mi recomendación general es como si no hay necesidad de tomar anticonceptivos orales y poder planificar con otras estrategias, me parece que puede ser mejor. Tienes el micrófono apagado. Gracias. Acaba de llegarnos otra pregunta. Nos Dale. dice, yo utilizo Yadel, el implante en el brazo. Mis crisis aumentan en mis días. Corrígeme si es en mis días menstruales. Tomo Brivaracetam y el método me afectará más eso. No, no creo, es una pregunta bastante puntual. El brivaracetam también es como el levetiracetam que se metaboliza a nivel renal, entonces digamos que no tendríamos por qué pensar en que se relaciona con el anticonceptivo, más bien evaluar si no, empezar a hacer como un diario de crisis y evaluar si definitivamente cada vez que te viene la menstruación te está empeorando las crisis, y entonces ahí estaríamos hablando de una epilepsia con patrón catamenial y nos tocaría pues hacer como una consulta dirigida para poder mirar qué estrategias podemos ver. Obviamente hay que hacer una antes y un después de la implantación del anticonceptivo, pero como les digo, pues es frecuente que pase que de pronto cuando nos va a llegar la menstruación, las mujeres puedan tener empeoramiento de las crisis. ¿Alguna otra pregunta? Nos llegó una pregunta de la epilepsia con patrón catamenial. Nos preguntan, ¿cómo sé o cómo puedo saber si tengo epilepsia con patrón catamenial? Espérate un momentico que... Más allá de los intentos de fuga, también hay que señalar que todo indica que hay una especie de disputa de poder entre diferentes bandos o dueños de los pabellones que se quieren apoderar de otros para poder desarrollar actividades ilícitas dentro del mismo establecimiento. Dicha situación pudiera ser una de las causantes por las cuales se presentó, reitero, la lamentable muerte de 51 seres humanos. Hay denuncias públicas que los ciudadanos están informando de se presentando situaciones especialmente con sectores de... Hola, qué pena. Es que como estoy desde el celular porque tengo problemas con el internet acá, me entró una llamada y me desconectó la charla. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, me parece, si por favor podría... Ahí, listo, estamos. Sí, le comentaba, doctora, nos preguntaban cómo una persona, ¿cómo sé si tengo epilepsia con patrón catamenial? Entonces, lo primero es como hacer un diario de crisis donde voy a colocar, digamos, cuando aparecen las crisis, si eso se relaciona con alguna parte de mi ciclo menstrual, que puede ser cuando me va a llegar la menstruación, cuando estoy en la fase periovulatoria o cuando estoy en una parte después de la ovulación. Digamos que eso lo podríamos, tendría que ver principalmente en la consulta. Creo que hay como un micrófono prendido. Sí, eso, gracias Luis Enrique. Y si definitivamente te dices, cada vez que estoy en mis días o estoy en mi fase ovulatoria, le muestras a tu neurólogo que se empieza a duplicar, digamos, la frecuencia de crisis o que si tú vienes controlada efectivamente, esos días empiezan a aparecer crisis y no hay otro precipitante o desencadenante, es posible que estemos presentando una epilepsia con patrón catamenial. Lo que quiere decir eso es que las hormonas nos están pasando, digamos, una mala jugada y están haciendo que nuestra epilepsia se descontrole en esos momentos cuando nuestras hormonas suben y bajan. Hay muchas teorías en relación como al aumento de los estrógenos, a la disminución de los progestágenos que se relacionan con la excitabilidad de las neuronas a nivel, digamos, de la electricidad del cerebro y hacen que se nos precipiten como las crisis. Pero como les mencioné previamente, hay estrategias para que podamos controlar este tipo de epilepsia con patrón catamenial. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta que es importante para las mujeres, digamos ya pasando como, digamos de pronto de la niña adolescente o preadolescente que se enfrenta a su primera menstruación, a su ciclo menstrual, generalmente al principio los ciclos menstruales son irregulares, después viene el tema de la anticoncepción. La pregunta muy frecuente que nos hacen es si definitivamente las mujeres con epilepsia pueden tener embarazos.
Y yo creo que la principal pregunta no es solo si pueden quedar embarazadas o si deberían o no tener hijos, sino que la principal preocupación es si pueden llevar un embarazo como a feliz término. Yo quiero decirles que la mayoría de los embarazos no tienen ninguna alteración y estamos hablando de más del 90%. eh, y en términos generales, las mujeres con epilepsia pueden tener hijos sanos. Evidentemente, hay unas recomendaciones para que esos embarazos lleguen a feliz término. Y yo siempre le digo a todas mis pacientes que están como en edad fértil, les pregunto cómo con qué están planificando. Y lo segundo que les digo es como, bueno, si en algún momento vas a pensar en quedar embarazada, trata de que sea algo planificado con tu pareja. Generalmente a veces eso no sucede, pero sí se los digo, porque lo ideal es que la mujer empiece a prepararse en términos del control de su epilepsia y en términos también de empezar a tomar vitaminas como el ácido fólico en ciertas concentraciones para que en el momento que se produzca, digamos, la concepción, el ambiente de donde va a llegar como el bebé, pues el fetico sea como el más apropiado para que el desarrollo esté bien. Entonces, la primera, sí, sí pueden llevar embarazos, la mayoría van a estar bien. Lo más importante es tener algo que se llama una asesoría preconcepcional. Lo ideal es que si vamos a tomar la decisión de estar embarazadas, pues lo ideal es que tengamos como la epilepsia controlada. La mayoría de las veces tampoco sucede así. Muchos pacientes tienen embarazos que no han planificado, a veces tienen epilepsias que están bien, que están regular, que están más o menos, pero digamos que lo importante es buscar como el apoyo del neurólogo para que el neurólogo pueda ayudar a resolver eso que se está presentando. Entonces, recibir asesoría preconcepcional. Recuerden siempre, mi recomendación es como que busquen apoyo de calidad, o sea, si de pronto en algún momento no puedo acceder rápidamente al neurólogo, al ginecólogo, que me dé información de que rápidamente qué es lo que puedo hacer, buscar apoyo, como en este caso, como en estas fundaciones que tienen acceso a las personas que les pueden dar información de calidad, porque a veces caemos en que cualquier persona les dice a las pacientes, uy, no, terrible, estás embarazada, suspenda los medicamentos, o está el mito de que el embarazo puede curar la epilepsia, lo cual no es cierto. Entonces hay un montón de mitos que se empiezan a establecer, no sé, pues aquí en Colombia son muy frecuentes estos que yo les digo, no sé, en otros países de Latinoamérica, entonces inclusive hay mujeres como que visualizan la necesidad de estar embarazada para curar la epilepsia, o les dicen cualquier cosa del medicamento, inmediatamente suspenden los medicamentos y eso puede traer pues consecuencias nefastas pues como para el embarazo y el bebé. Entonces, miren que acá les puse como lo ideal es que no suspendan los medicamentos de forma abrupta porque si ustedes, digamos, una paciente viene controlada de sus crisis epilépticas, suspende los medicamentos de forma abrupta, esto puede ocasionarse con presentar crisis que nosotros llamamos convulsiones o generalizadas, crisis que son muy fuertes y esto pudiera tener desenlaces no muy agradables, digamos, para la mamá y el bebé. Entonces, mi recomendación es busquen información de calidad, busquen tratar de comunicarse con el sistema de salud para que pueda un neurólogo que esté capacitado en darles como toda la asesoría y si no alguien intermedio que sepa del tema. No tomar decisiones apresuradas y en términos generales, lo primero que uno hace, pues, si sabe que está embarazado y tiene epilepsia, lo ideal es empezar a tomar ácido fólico. La dosis todavía no es muy clara, pero los neurólogos nos gusta mandar 5 miligramos al día, que se toman no solo antes del embarazo, sino antes, durante y un poco más después del embarazo, para que tengamos como eso en cuenta. Quiero saber si hay preguntas. Y en relación a este mismo tema, ¿qué le pasa al bebé si una mujer embarazada llega a tener una crisis? Bueno, entonces hay dos tipos de crisis que son importantes de diferenciar. Cuando nosotros tenemos lo que nosotros llamamos una crisis convulsiva, en la que, para que todos sepamos, cuando los médicos hablamos como de convulsión, hablamos de la crisis en la que yo puedo tener movimientos de las cuatro extremidades, que nosotros llamamos como una postura tónica, que nosotros tenemos, digamos, extensión de las cuatro extremidades y también movimientos como brincos en las cuatro extremidades, pierdo la conciencia y tengo algo que se llama un fenómeno que nosotros llamamos como disautonómico y es porque la paciente puede ponerse morada,
puede tener salida de babas, ¿cierto? Puede morderse la lengua, digamos. Es como la crisis más fuerte que existe y también es una de las más frecuentes. En esos casos, ¿qué es lo que pasa? Algunas de estas crisis pueden ocasionar, como la mamá en ese momento puede quedarse sin oxígeno durante unos segundos. Eso mismo disminuye como la entrada de sangre a través de la placenta al bebé y puede producir un sufrimiento al feto. En algunos casos se ha visto que estas crisis convulsivas pueden acelerar el trabajo de parto y en algunos casos se ha visto también que pueden, digamos, apoyar para que se produzca un aborto. No ocurre en todos los casos y en general uno no lo ve frecuentemente, pero sí puede pasar. Entonces, por eso es la necesidad. Hay otros tipos de crisis que no hay mucha evidencia, que es cuando si tengo una crisis en la que yo tengo solamente la sensación de algo, tengo la sensación de algo cuando me va a dar la crisis, que nosotros llamamos crisis focales, o solamente tengo como la desconexión. Digamos que en esos casos no hay tanto problema como con el que el bebé vaya a tener un sufrimiento fetal como tal en ese momento, un sufrimiento pues intrauterino, pero digamos que esa alta recurrencia de crisis pues no es como muy aconsejable en términos generales. No hay muchos estudios para este tipo de crisis y lo que le pasa a la materna porque casi los estudios que hay son como en animalitos porque es difícil como hacer estudios de mamás pues como en esos momentos. Entonces, como uno no sabe qué tipo de crisis le puede dar, siempre está como la alternativa de decir, por favor, no suspender los medicamentos de forma abrupta porque se produce una disminución abrupta de los niveles de medicamento en la sangre y eso puede precipitar la crisis. Miremos si hay más preguntas en relación a este tema. En relación a este tema, por ahora no tendríamos más preguntas. Bueno, aquí entonces ya sabemos, entonces hablamos un poquito como la asesoría que hay que tener en cuenta, los cuidados que hay que tener en el embarazo, digamos que la recomendación, si yo tengo una epilepsia que está controlada, se recomienda más o menos que la mujer embarazada pueda ir donde su neurólogo al menos en 3 momentos durante el embarazo. Si hay una epilepsia que está descontrolada o se tiene que controlar un nivel de un medicamento, puede ser que vaya a necesitar como más visitas eh, al neurólogo, ¿sí? Es importante porque algunos medicamentos que tomamos durante el embarazo, digamos que pueden disminuirse las concentraciones, pues obviamente porque nuestro volumen aumenta y las concentraciones del medicamento se disminuyen y eso puede precipitar las crisis. Entonces, a veces con algunos medicamentos es importante que el neurólogo tenga que estar monitorizando, puede ser que haga ascensos de dosis en algunos casos, algunos medicamentos lo requieren, otros no lo requieren, para poder conservar que la paciente siga controlada. Lo que dice la evidencia es, la paciente durante el embarazo se va a comportar en relación a la frecuencia de crisis como se ha comportado en el último año. O sea, eso es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Si yo en el último año no tengo crisis, lo más frecuente que pasa es que el embarazo va a estar supremamente bien sin recurrencia de crisis, excepto por situaciones excepcionales. Si yo no tengo una epilepsia tan bien controlada, viene con algunas crisis, puede ser que eso es lo mismo que vaya a pasar durante el embarazo. Hay otros casos que son un porcentaje, más o menos lo que dicen es como un cuarto de las pacientes va a estar igual, un cuarto de las otras pacientes, quizás algunas pudieran empeorar por algunos factores asociados, y otro cuarto, digamos, de esas pacientes, entre comillas, pueden mejorar, que yo creo que ahí nace como el mito de que de pronto la epilepsia se puede curar con el embarazo, porque hay un porcentaje de pacientes como que, digamos, que no venían también de sus crisis y con el embarazo mejoran, pues no presentan crisis o si presentan ya son inusuales durante el embarazo. Entonces creo que de ahí puede venir la idea de que puede ser que la epilepsia se puede curar de esa forma. Perfecto, nos llegaron un par de preguntas sobre el periodo del embarazo. Nos comentan Sí. si yo tengo epilepsia desde pequeña, 5 años, desde chica o preadolescente, y quiero embarazarme, ¿ya? ¿Hay algún proceso? ¿Qué pasos debo tomar? Más allá de la planificación que usted nos mencionaba, quizás si tengo que optar por tratamientos de fertilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo abordarlo? No, lo primero es como lo que les digo, la asesoría preconcepcional, que creo que debe ser dada por el neurólogo y idealmente por un ginecólogo. No, el abordaje, digamos, del embarazo inicialmente es igual
que en cualquier mujer. Todas las mujeres cuando buscamos un embarazo, de pronto vamos al ginecólogo cuando está planificado y miramos cómo debemos empezarnos a cuidar, cuáles son las principales alternativas. Inicialmente no hay como ninguna indicación de que tengan que usar nada específico para quedar embarazadas, a excepción de lo como les mencioné, de tomar ácido fólico en ese momento de la edad fértil, ¿sí? Como si yo estoy buscando bebé, entonces, bueno, lo primero es como mirar si tengo algún problema con el medicamento que estoy tomando, si se debe cambiar, si se debe modificar, si se debe continuar. Y lo segundo sería el ácido fólico, 5 miligramos al día. Pero digamos que un tratamiento especial de forma inicial y en general, no. ¿Alguna otra pregunta? Nos llegó una del tema anterior. Nos preguntan si la medroxiprogesterona disminuye el efecto de medicamentos como por ejemplo el clobazam, la lacosamida. Esa medroxiprogesterona sería inyectable. Sería como preguntar. Ahí me parece que es Claudia. Claudia, si nos puedes aclarar si es la inyectable, por favor. Oral, porque pueden haber, no sé, las presentaciones como estén. Es oral. Sí, o sea, lo mismo. Si el metabolismo del medicamento es, digamos, es oral, el medicamento se metaboliza a nivel hepático y va a tener, de pronto puede tener efectos con los anticonvulsivantes o antiepilépticos. En el caso de la lacosamida no tanto, porque la lacosamida también se metaboliza a nivel del riñón. ¿Y cuál era el otro medicamento que me preguntaron? Era La el lacosamida. clobazam y la lacosamida. Y brivaracetam también. Digamos que el clobazam, el brivaracetam, el clobazam sí tiene un metabolismo como hepático, pero digamos que si no está embarazado pues no hay como mucho problema, y el brivaracetam tiene un metabolismo renal. Digamos que en este caso habría que ver si la medroxi se está utilizando para algo específico o para anticoncepción, que como les digo, dependiendo de eso uno toma decisiones como con los medicamentos y el tipo de anticoncepción. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nos llegó otra pregunta sobre el embarazo. Nos han mencionado que la epilepsia es una enfermedad que puede ser hereditaria. ¿Qué pasa con una mujer cuando una mujer que tiene epilepsia, que decide tener un hijo? ¿Necesariamente su hijo o hija va a tener epilepsia también? En términos generales, no. Era un tema que iba a tocar ahora, pero qué bueno que hicieron la pregunta. La mayoría de las veces eso no va a pasar. Eso depende, digamos, mucho del tipo de epilepsia. Digamos que hay algunos tipos de epilepsia puntuales que son en un porcentaje menor. Hay unos tipos de epilepsia que se llaman las epilepsias primarias generalizadas, que nosotros conocemos como mioclónica juvenil, ausencias juveniles, tónico-clónica solamente. Digamos que en esos casos ahí habría, si la madre es la que tiene, en este caso, digamos, la epilepsia, hay un riesgo que eso se tiene que revisar con el genetista, pero digamos que pueden hacer un riesgo que es inferior al 10% en algunos casos, hablaban como el 9%, que donde la madre sí puede influenciar o de que el hijo tenga un riesgo. Pero la verdad, pues la mayoría de epilepsias no se heredan, ¿sí? No, es digamos como la parte como excepcional. Sí puede ser un factor de riesgo y sí hay puntualmente en algunos casos, pero cada caso se tendría que revisar como con el tipo de epilepsia, eh, con el genetista, cuál sería como el riesgo y como les digo, es lo menos frecuente, pero sí puede pasar. Perfecto. ¿Hay alguna precaución que deba tomar una mujer que está tomando ácido valproico antes de embarazarse? Ah, bueno. Entonces, con el ácido valproico, sí, esto es súper importante que todos lo sepamos. El ácido valproico es un medicamento muy bueno para unos tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsias primarias generalizadas, como la que mencioné. Es como el más efectivo, pero definitivamente en el embarazo lo ideal es que ninguna mujer, ojalá, se embarace tomando ácido valproico. Cuando ya se embaraza uno tomando ácido valproico, pues ya tocaría mirar puntualmente el caso, si hay necesidad o no de retirarlo, de disminuir la dosis, de irlo modificando, porque el ácido valproico, digamos que es como el antiepiléptico que más está proscrito en el embarazo. ¿Por qué?
porque es el que tiene más efectos teratogénicos para el bebé, dicen que en un riesgo mayor al 10%, y adicionalmente se ha visto que también puede tener efectos a nivel del desarrollo y cognitivo en el bebé cuando ya nace, con estudios de niños que ya han crecido, ¿sí? Entonces, no es como para crear alarmas y, por ejemplo, para fomentar, bueno, entonces si yo me embarazo con ácido valproico, inmediatamente me dicen, yo inmediatamente salgo a suspenderlo, porque entonces ahí sí se complica. Pero sí, una mujer que no pueda hacer una asesoría preconcepcional y esté tomando ácido valproico y quede embarazada, lo ideal es que de inmediato consulte para ver qué posibilidades hay de que ese medicamento se pueda modificar. Si la paciente viene con ácido valproico, porque su tipo de epilepsia sí determina que es el medicamento más efectivo, tiene buena tolerancia y no tiene en el momento deseos de embarazo, es muy importante que tenga un buen método anticonceptivo, ¿sí? Y en caso tal, yo tengo también pacientes que toman ácido valproico, pero digamos que ya no están en edad fértil o decidieron operarse porque no quieren ser mamás, entonces digamos que en ese caso no hay mucha contraindicación. Pero con el ácido valproico sí tenemos que estar atento porque los efectos en el bebé, a nivel intrauterino y posteriormente, pues digamos son un riesgo que toma la madre mucho mayor. Entonces siempre el ácido valproico en mujeres en edad fértil, nosotros los neurólogos evaluamos qué tan pertinente es darlo o no, o si se puede cambiar por otro medicamento, y siempre se debe advertir sobre no quedar embarazada tomando ácido valproico. Por ahora estaríamos con las preguntas sobre embarazo. Devolvámonos un poquito la diapositiva donde está el bebé, la otra, la previa. Bueno, entonces quería decirles eso. Aunque sí hay algunos riesgos que se toman, como todas las mujeres cuando vamos a estar embarazadas, las mujeres con epilepsia tienen un poquito de riesgos más aumentados a veces para abortos, para amenazas de parto, sí, pretérmino, para ciertos grados de prematurez, en un porcentaje está más elevado que en la población general. Pues quiero decirles que 9 de cada 10 mujeres con epilepsia van a tener un hijo sanos, van a tener niños que van a estar bien, van a poder tener su parto normal sin necesidad de cesárea. Entonces yo creo que es muy importante como que todo, digamos, si se puede planificar, lo ideal es que todo tenga un buen curso. Toda la población en general, nosotras, las mujeres en general, tenemos un riesgo de tener malformaciones en el bebé o que tenga algún síndrome, es un riesgo más o menos que va del 4% y todos los tenemos. En las mujeres con epilepsia, pues a veces puede aumentarse por el consumo como de ciertos medicamentos que, como les digo, no se deben dar como en el embarazo o no se deben tomar, pero siempre tenemos un riesgo. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de las veces todo va a estar bien si tenemos una adecuada supervisión. Entonces, quería dejarles como ese mensaje de que podemos tener bebés sanos siempre y cuando también tengamos en cuenta tener una buena supervisión. La siguiente. No sé si hay más preguntas del embarazo o ya hablamos del tema como de la lactancia. No, tenemos una pregunta sobre lactancia, pero no sé si quiere primero comentar algo. Sí, bueno, quiero decirles algo antes de los medicamentos. Me preguntan mucho eso, lo voy a decir. Los medicamentos que en general se usan en el embarazo, los que tienen mejor evidencia para que las mujeres tengan el mínimo riesgo, son el levetiracetam y la lamotrigina. No quiere decir que los otros no se puedan usar. Medicamentos como la carbamazepina o las oscarbazepina, hay que cuidarlos, de usarlos con más precaución. Definitivamente sí, el ácido valproico sí es mejor no utilizarlo. También, digamos, medicamentos como el fenobarbital, medicamentos como el epamin, el clobazam, todo lo que tiene que ver con benzodiazepinas, clobazam, es análogos de la benzodiazepina como el clobazam o las benzodiazepinas como tal como el clonazepam, y el topiramato. Son medicamentos que sí, por eso antes de que una mujer tome la decisión de estar embarazada, se buscará mejorar las opciones que tenemos en relación a los medicamentos para que tenga un embarazo más seguro y con menos riesgos. Que muchas veces hay mala información, antes en el pasado, por lo menos acá en Colombia, se creía que el mejor medicamento para el embarazo es el fenobarbital y yo he tenido casos pues en que la paciente está con levetiracetam
van donde un médico que probablemente no tiene la información, no neurólogo, y le cambia el medicamento por fenobarbital o cosas así. Entonces es muy importante que se aseguren de, por eso les digo, de recibir información de calidad y que la persona que los vea sepa de lo que está hablando, ¿sí? Quería dejar Dis- eso claro en relación a los dos medicamentos. Y bueno, Discúlpeme, yo me intrometo. Doctora, ¿en qué momento se debe remitir el paciente o la paciente a la epileptóloga, teniendo en cuenta que son muy pocos los epileptólogos o epileptólogas que hay? No sé si eso sea en los otros países acá en Colombia, o porque pues eso hace que también varíen los tratamientos de acuerdo a que si lo trata directamente el neurólogo. yo pienso que si uno tiene la oportunidad de estar embarazado y que lo vea un epileptólogo, pues sería la mejor opción. Pero si eso no va a pasar la mayoría de las veces, por lo menos si es un médico, generalmente los neurólogos tienen la capacidad de saber cuál es el medicamento más adecuado para una mujer con epilepsia y embarazo. Neurólogos estamos capacitados para eso. Si el neurólogo ve que hay muchas dificultades, generalmente lo remite al epileptólogo. Y lo importante también es como difundir, digamos, como toda la información a todas las personas de la atención primaria, o sea, a los médicos generales, que por lo menos empiecen a saber que una mujer que viene con determinados medicamentos va a estar bien en su embarazo y que probablemente si su epilepsia no está bien controlada o hay dudas en relación al tratamiento que recibe y el embarazo, es necesario remitirla para que sea evaluada por un especialista, pero los neurólogos, pienso yo, todos están en capacidad de saber tener este conocimiento de embarazo y epilepsia. Nos llega una pregunta, doctora. Nos comenta un hombre, toma levetiracetam y quiere saber si esto puede afectar su capacidad para tener hijos con su pareja. En los temas de los hombres, digamos, está muy discutido. Digamos que yo pensaría que per se, como por el levetiracetam, no hay como mucha contraindicación. Si no estoy mal, hay algunos casos de que algunos pacientes, digamos, con epilepsia, como todo, igual que como en las mujeres también puede pasar, que puedan tener, digamos, una disminución como en el volumen de la esperma o que de pronto los espermatozoides no sean igual de móviles como les puede pasar a muchos hombres. Pero digamos que puntualmente, como decirle yo que le levetiracetam está ocasionando eso, no. Que sí pueden haber factores de riesgos inherentes a él específicos, sí, y eso sí tocaría consultarlo puntualmente, pero no por el levetiracetam, pues por lo menos no tengo como conocimiento. Perfecto, aquí justo acaba de entrar otra pregunta. ¿Qué pasa si en vez de levetiracetam está tomando ácido valproico el hombre? Parece que no hay como mucha importancia. O sea, la importancia mayor reside sobre la mujer, pues evidentemente porque la mujer es la que tiene pues como el bebecito. Parece ser que los hombres, si tienen algún efecto, parece que no es significativo. Perfecto. Habría que ver porque todos los días salen cosas, investigaciones y dicen ya que sí, pero lo que sabemos nosotros es como que la influencia paterna para ciertas cosas, para otras cosas sí es relevante, pero en este caso sí el tema tiene que ver casi todo, es como el ambiente intrauterino. ¿Sí? Bueno, en la lactancia entonces quiero dejar esto muy claro porque sí me parece súper importante porque a veces la información es errada. Miren, no hay como ningún medicamento de la epilepsia que contraindique la lactancia. Excepcionalmente, de pronto, si su ginecólogo le dice o el médico le dice usted no puede lactar por algo ya muy diferente, porque pasó una complicación, porque la mamá no puede, porque tiene una infección que sí se la va a pasar al bebé. En algunos casos había reportes de que en algunos pacientes que tomaban dosis muy altas de fenobarbital. Pero sí o sí, los beneficios de la lactancia materna sobrepasan cualquier situación que les digan en relación al medicamento. Hay algunos medicamentos que definitivamente no pasan a la leche materna y hay otros medicamentos que pueden pasar un poco, pero es la concentración tan baja que no tiene efecto sobre el bebé. Entonces el mensaje grande es siempre la lactancia. No es la que está tomando, no importa, estás tomando levetiracetam, estás tomando carbamazepina, estás tomando cualquier otro medicamento, puedes lactar al bebé. Excepcionalmente habrá casos muy puntuales donde un médico te diga, mire, no lo puede lactar porque pasa esto, pero eso es excepcional en relación a los antiepilépticos. Entonces, por eso ahí en las diapositivas les pongo lactancia siempre,
y les puse como unos asteriscos, excepcionalmente casos que se los comunicarían. O sea, pero si, nada, si ustedes tienen un bebé y tienen a su bebé y nadie les dijo nada, es porque, exacto, no está pasando nada y pueden lactar a su bebé sin problema. Entonces, siempre los beneficios de la lactancia van a ser superiores que cualquier dosis de los medicamentos. ¿Sí? En ¿Alguna este pregunta con la punto, lactancia? sí, en este punto una oyente nos comenta su experiencia que el doctor, la doctora no la dejaron lactar porque estaba tomando Rivotril. ¿Puede ser un caso Ujú. puntual, digamos, de este diagnóstico o el Rivotril en general es un medicamento que no se recomienda durante la lactancia? O sea, si la mujer lo está tomando. Bueno, como les digo, los beneficios siempre son mayores. Habría que ver si ellos pensaron en algún momento que el Rivotril le estuviera ocasionando al bebé, como que el bebé estuviera como más dormido o que en algún momento el Rivotril de pronto, si la dosis de Rivotril que tomaba se podía relacionar con que en el momento en que ella no tomara más Rivotril, el bebé pudiera tener como algún síndrome de abstinencia. Esos casos son muy puntuales. Yo no me atrevo como a dar como una posición definitiva, pero en algunos casos, como el Rivotril, en algunos casos puede dar como somnolencia. Seguramente los médicos en ese momento pensaron que lo mejor era no dar, ¿sí? Puede ser, pero habría que puntualmente preguntar por qué le dijeron que no, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Tenemos una de la vacuna, que veo que es justo el tema que vamos a conversar ahora. Bueno, voy a hablar primero y ya después miramos si quedan como dudas y después nos devolvemos como a las preguntas iniciales a ver si faltó alguno. Sí, o sea, hay dos cosas importantes. En términos generales, la vacunación no tiene por qué empeorar ninguna epilepsia. Son más los beneficios que se tienen, y estoy hablando no solo para las mujeres, sino para la población general en las vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Que está generando como el miedo a veces en las vacunas en algunos pacientes con epilepsia. Ustedes saben que en todo caso la vacunación es como cuando a uno le dicen como, bueno, vamos a crear anticuerpos o defensas para que tú tengas contra ese virus y el cuerpo reacciona, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, algunos pacientes reaccionan más es al efecto, digamos, que produce el virus en el organismo, que es relacionado con el aumento de la temperatura, que les da mucha fiebre, a veces omiten la dosis, y ese tipo de cosas, a veces uno las ve y uno le pregunta al paciente y el paciente, digamos, presenta una crisis, se descontrola un poquito o puede presentar una crisis o siente como si le vaya a dar la crisis. Y si uno indaga como en la historia del paciente, hay una historia que el paciente de pequeñito o ya durante la historia de epilepsia en algún momento fue susceptible como a eso para generar crisis. Pero digamos que en este caso es más como los síntomas que puede generar la vacuna que puede hacer que se disminuya como el umbral convulsivo. Muchos pacientes con epilepsia cuando tienen una infección urinaria, pulmonar, una gripa muy fuerte, les da fiebre, a veces les da crisis. Digamos que es el mismo principio. No es que yo quiera como decirles, uy, bueno, sí, no importa que le dé la crisis, no, pero digamos que en este caso sí la vacunación tiene más beneficios que el riesgo de que de pronto yo pueda presentar una crisis. ¿Qué puede hacer un paciente que tenga ese temor? Prepararse, digamos, para la vacuna. ¿Cómo se puede preparar? Uno se puede como premedicar, o sea, con adecuada hidratación. Generalmente puede tomar acetaminofeno, no sé cómo le digan en otras partes, como paracetamol, una dosis antes de la vacunación y después de la vacunación tomar, digamos, en esas 24 horas como por horario para prevenir que no se aumente mucho, si presenta fiebre, pues que no se dé la fiebre o que no se aumente mucho la temperatura y que el paciente no experimente síntomas tan desagradables que puedan hacer que disminuya la posibilidad del umbral para presentar las crisis. Otra cosa, eso es un tema en relación al temor de la vacunación del COVID-19. Y otros es que las investigaciones actuales, pues lo último que yo leí es como que la mamá en términos generales, por lo menos la transmisión vertical, o sea, lo que quiere decir es que la mamá cuando está en el parto, no hay como una evidencia sustancial de que la mamá vaya a transmitirle el virus al niño, ¿sí? O sea, cuando hacen estudios de la placenta de la mamá, del niño, muchos niños no, básicamente nacen y no tienen COVID, así la mamá, digamos, en ese momento esté presentando el COVID. Y lo otro es que el tener COVID, una mamá que tenga COVID, tampoco es contraindicación para lactar a su bebé. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero quería como aclararles eso porque
me preocupa un poco porque evidentemente, digamos, si yo soy una mujer que quiero quedar embarazada y no me he vacunado contra el COVID, o sea, las consecuencias de que en serio me dé COVID y yo tenga complicaciones graves con el COVID estando embarazada, ahí sí puedo saber que puedo tener una complicación grave que sí va a afectar a mi bebé. Pero si yo ya entro como con todas las vacunas y con todos los anticuerpos en mi organismo para protegerme, pues lo más probable es que mi embarazo vaya a estar bien, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que hay ahí sobre las vacunas? Era justamente lo que usted nos hablaba de si había algún riesgo de vacunarse. Ok, entonces los riesgos, si hay riesgos en términos de que algunos pacientes, como les digo, pueden presentar alguna susceptibilidad, pero como lo acabo de explicar, pero no es una contraindicación para no hacerlo. Casos muy puntuales, pues habrá en el mundo que le digan, no, definitivamente no se vacunan porque adicionalmente no es solo, digamos, el tema de la epilepsia, sino que haya otra comorbilidad. A veces los pacientes con epilepsia tienen otras enfermedades y en ese aspecto, por eso ya les digo que sí son temas como puntuales. La siguiente diapositiva, porfa. Podemos poner, yo creo que entonces la otra y ahorita nos devolvemos para esta. La última, eso. Sí, este es como un mensaje que yo quería dejarles de la Organización Panamericana de la Salud, pues también de la OMS, como las mujeres con COVID pueden amamantar a su bebé si lo desean, obviamente que la mamá esté como en condiciones. Lo importante es el adecuado uso del tapabocas, la higiene de manos, poder hacer una desinfección adecuada, porque los digo, pues la leche materna no le va a transmitir al bebé el coronavirus, ¿sí? Acuérdense que esta es más que todo una transmisión pues por las vías aéreas, por las secreciones, pues más bien de la madre. Entonces, digamos que siempre y cuando tengamos un adecuado, digamos, tener todas las medidas de prevención para que nosotros podamos pues lactar a nuestro bebé, así en algún momento sabemos que tengamos COVID, sabemos que en este momento afortunadamente la mayoría de los COVID que están dando pues ya es como una gripa, como muy fuerte, como con muchos síntomas como de rinorrea, como digamos, moqueadera, como dolor en la garganta, entonces digamos que es más fácil que muchas personas estén contagiadas, protegerse, pero que no dejemos al bebé privado de recibir la leche de la mamá, ¿sí? Devolvámonos por favor a la previa, entonces la diapositiva. Bueno, entonces ahí vamos viendo como todos los momentos en que las mujeres nos enfrentamos a qué vamos a hacer con el medicamento de la epilepsia y estoy ante esta situación. Y ya digamos, en nuestra adultez, ya todas las mujeres nos vamos a enfrentar a algo que se llama la menopausia, que es cuando ya pues, se nos va como todo el ciclo menstrual, la menstruación. Digamos que a veces en las mujeres con epilepsia la menopausia puede ser más temprana que el de la población general. Hay menopausias tempranas entre los 30 y pico, 40 años, o como también menopausias normales, mujeres que después de los 50 años todavía están con la menstruación y solo antes, como de los 60 años, ya solamente pues ya presentan la menopausia. En algunas mujeres, esa, digamos, entre comillas, disminución en la parte hormonal, algunas de ellas, no está muy claro, pero algunas mujeres pueden inclusive como beneficiarse como de la ausencia del ciclo menstrual, precisamente aquellas que en su vida tuvieron una epilepsia con patrón catamenial, cuando ya no viene más el periodo, esto digamos puede ser entre comillas una ayuda para controlar la epilepsia y para que la epilepsia esté más controlada porque ya no está como ese influjo hormonal molestándolos todo el tiempo. Lo que sí ocurre, digamos en todas las mujeres, pero digamos más en las mujeres que han tomado medicamentos para la epilepsia, es que hay un aumento del riesgo de tener osteoporosis. Y ustedes saben que el riesgo mayor se relaciona con el riesgo de la osteoporosis, no solo porque perdemos más densidad ósea y debemos tener más limitaciones, sino que básicamente nos podemos fracturar más. Entonces, digamos, es como una prevención que hay que tener, en general en todas las mujeres con menopausia, pero en las mujeres con epilepsia, estar más atentos desde edades más tempranas, a evaluar cómo está esa densidad ósea y si se requieren suplementos como la vitamina D, también como el calcio y estar atentos para que no tengamos después osteoporosis severa, porque eso después pues tiene más como complicación. Pero digamos en términos de la epilepsia, uno sí lo ve también en la consulta como que ya las mujeres cuando cierran edad, puede ser que algunas de estas les favorezca, a otras no les va a cambiar el patrón como de sus crisis epilépticas, pero sí en este momento sabemos que
que no, ya generalmente ya no se volvió a dar como la terapia de reemplazo hormonal, porque sabemos que ya tiene como contraindicaciones. Habrá casos puntuales que los ginecólogos determinen que las pacientes sí lo deben tomar, pero digamos, en términos generales, en las pacientes con epilepsia, pues definitivamente la menopausia es un momento ya para prestar más atención a qué tipo de medicamentos estoy tomando y si estos me están favoreciendo que tenga un aumento o un mayor riesgo o un aumento, digamos, un aceleramiento a producirme osteoporosis. Una persona que se pueda fracturar más fácilmente, si de pronto tiene una caída, si de pronto tiene una crisis, entonces va a tener consecuencias y va a tener una comorbilidad ahí con un traumatismo que otra persona que esté cuidándose con los huesos pues como fuertecitos, como decimos nosotros. No sé si hay preguntas sobre este tema de la menopausia y la osteoporosis. Si nos preguntan, ¿cómo afecta la menopausia a las convulsiones? Bueno, entonces como les mencioné, en términos generales, hay estudios como de pacientes que siguen igual, o sea, como que no se modifica la frecuencia de sus crisis y otros ven algún mejoramiento de las crisis precisamente porque ya no tienen a la menstruación, no tienen ese influjo de las hormonas que les está modificando la excitabilidad como neuronal y haciendo que se precipiten más las crisis, ¿sí? Hay varios estudios, en algunos mejoran, en otros están igual, pero digamos ya como les digo, como experiencia, lo que yo veo como en la consulta es que dependiendo obviamente de la etiología como de la epilepsia, pero pudiera ser que las personas tengan una tendencia a disminuir la frecuencia de crisis. ¿Sí? Perfecto. Nos llega otro comentario. ¿Hay alguna relación entre el tomar ácido valproico y el que no sea recomendable tomar calcio y o antibióticos? Yo siempre les recomiendo a los pacientes, precisamente para no tener problemas como a nivel como de absorción y metabolismo, que se tomen los medicamentos antiepilépticos lejos de otros medicamentos. O sea, a veces se pudiera combinar entre ellos, a veces no hay problema, pero yo sí les digo, por ejemplo, si yo me estoy tomando, no sé, un calcio, si me estoy tomando, por ejemplo, una pastilla para la tiroides, mi recomendación es, bueno, cuando usted se vaya a tomar los medicamentos para la epilepsia, tómenselos lejos de otros medicamentos y si se puede, lejitos de un ratico ya de haber comido hacia allá al menos una hora. Porque sí, o sea, en términos generales, todos los medicamentos nosotros nos los metemos a la boca, sea cual sea, sean vitaminas, no sé qué, y todos van a sufrir como el metabolismo para que puedan absorberse. Entonces ahí corremos el riesgo de que haya sustancias que puedan disminuir la absorción de los medicamentos o potenciar a veces efectos adversos malucos, porque si el medicamento a veces me cae mal, pero entonces si me lo tomo con calcio, entonces probablemente pues ahí sí me va a dar una gastritis terrible, ¿sí? Entonces la recomendación es tomar separados de otros medicamentos en términos generales, como para todo. Perfecto. Si hay una persona que tiene epilepsia y ya empieza a sentir estos dolores más que musculares como dolores en los huesos, ¿qué recomendaría usted que haga esta persona? Bueno, lo ideal es que nosotros los neurólogos a veces es algo que no se nos olvida. Por eso es muy importante también el apoyo del ginecólogo. No sé si se nos olvida, nos falta cómo hacerlo, pero lo ideal es que de verdad si una mujer se está acercando a la menopausia, está tomando cierto tipo de medicamento para la epilepsia, lo ideal es que a todas esas mujeres les pidamos algo que se llama una densitometría, que es la que nos permite ver si la mujer está perdiendo, digamos, tejido de ese hueso, para saber si está entrando en lo que nosotros llamamos osteopenia, como pérdida del entramado de los huesitos y cuál es el riesgo de desarrollar osteoporosis. Eso debería ser una práctica más común. Por eso los ginecólogos son más juiciosos que nosotros los neurólogos en ese tema y detectar tempranamente si la paciente tiene osteopenia, si hay necesidad o no de suplementar algo y si la paciente desarrolla osteoporosis, pues estar atentos también para darle el tratamiento en apoyo pues con los especialistas que más saben del tema. Entonces sí, debería ser una práctica en general las mujeres que están en la perimenopausia, acercarse a ellos, uno debería enviar ese estudio para poder saber cómo está su densidad ósea y poder suplementar en ese momento. Listo, perfecto. Si quiere, continuamos, doctora, con el próximo tema. Bueno, ya hace la siguiente. Yo ya tengo como mensajes para llevar a casa. No sé si queremos devolvernos a la diapositiva número 2, donde están las preguntas y revisemos
A mí Carolina en todo caso me había enviado pues la otra, esa, muchas preguntas. Yo trato de responderles como de temas como generales, porque si respondemos de temas muy puntuales, de pronto damos una información que es cerrada, que es un caso particular, que hay otro antecedente que no se conoce, una comorbilidad. Pero digamos acá traté de responder la mayoría de las preguntas que me parecen como relevantes, y quiero que esos son los mensajes que quiero como llevar a casa. No creo que tratamos todo eso. Ya si vamos a las últimas dos, por favor. Por supuesto. Desde el aspecto emocional, ¿cómo se puede Sí, hacer para manejar la ansiedad, el miedo, cambios de humor drásticos cuando una mujer tiene epilepsia? entonces, como les dije, las mujeres con epilepsia, todas las mujeres en general, el embarazo, como les digo, por poner un ejemplo, es un estado de susceptibilidad impresionante para todas las mujeres en general. Y el estado del posparto sí que más. Entonces, yo pienso que ahí es como cuando se sientan, uno, informarse sobre lo que deben hacer. Eso son algo que les quiero comentar sobre el embarazo. No quedarse como con toda esa sensación. Pueden ocurrirse más frecuentes las depresiones postparto, la psicosis por parto, que empecemos a pensar cosas como malas. En ese caso, hablen con alguien de confianza que le ayude a buscar ayuda, porque eso es más frecuente de lo que se piensa, y las mujeres somos muy dadas a no decir nada de eso porque nos da miedo que nos cataloguen, digamos, como que no tenemos capacidad de cuidar al bebé, o mire qué le está pasando, por qué le va a dar eso. Portar con alguien de confianza que les ayude a buscar ayuda, porque es muy frecuente, como les digo, no solo en las mujeres con epilepsia, pero tienen más riesgo en las mujeres en general que esto pueda pasar. Y en algunos casos la situación puede ser grave y requerir tratamiento por la parte de psicología y psiquiatría. Busquen a alguien de confianza que las escuche, porque si ustedes se enfrentan, digamos, a más retos que el de la mujer normal, ¿sí? Más retos y más incertidumbres durante el embarazo. Y voy a dejar unos mensajes en relación al cuidado posparto que también quería decirles. Miremos las últimas dos, por las últimas dos diapositivas. Voy a decir algo antes de dar estos dos mensajes que de pronto se nos pasó. Muchas mamás se preguntan cuando nace el bebé, dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Tengo epilepsia, sigo tomando el mismo medicamento. Entonces, la recomendación es que no vayan a disminuir la dosis del medicamento inmediatamente después del parto. Esa es una decisión que tienen que consultar con el médico, porque hay medicamentos que se pueden bajar más rápido que otros, si es que se ha aumentado la dosis en el embarazo o de pronto no se ha aumentado. Lo otro es que las mamás, lo ideal es que reciban mucho apoyo para poder lactar a ese bebé, porque la privación de sueño puede desencadenar crisis, y un recién nacido, la privación de sueño es permanente. Entonces hay que buscar mucho apoyo, sea en la pareja, en la mamá, en un familiar que lo quiera ayudar a uno, por ejemplo, para que la mamá pueda descansar y pueda dormir las horas recomendadas. A veces, si toca extraerse un poquito de leche para que el papá sea el que se la dé, o el familiar que nos está acompañando, para que la mamá pueda dormir las horas que son adecuadas y que al siguiente día pueda estar activa con su bebé sin privación de sueño. Otras recomendaciones que yo les doy es, por ejemplo, si la mamá se tiene que quedar sola con un bebé, tiene temor de que le vaya a dar una crisis, de que le vaya a dar un brinco en la mano, nosotros llamamos mioclonías, lo que le recomendamos es que pongan como uno de esos pisos que donde los bebés juegan, que es como que es acolchadito. Entonces, que hagan en la casa como que compren esos foam, que los venden en todas partes, si se tienen que quedar sola, y si sienten que están muy cansadas, siempre entonces lactar al bebé ahí en ese espacio, protegidas como por almohadoncitos a los lados, que de tal forma de que si la mamá por alguna razón, situación de la vida presenta una crisis, se desconecta, convulsiona, digamos que si el bebé en algún momento se queda ahí, pues va a estar protegido mientras la crisis se autolimita, ¿sí? Esa es una recomendación muy importante, porque a veces las mamás las dejan solas, están solas en la cama con el bebé, que de un lado a otro la cuna. Entonces digamos que lo mejor es como estar sentados al lado en un piso que uno mismo haga, y que alrededor no haya como cosas con que golpearse en caso tal de que sufrieran una crisis, ¿sí? Eso es algo que pueden hacer en las casas y adaptarse, y lo mejor siempre es recibir ayuda, porque son momentos difíciles en el posparto. Entonces, mensajes que quiero que lleven a la casa, a la comunidad, a ustedes como fundación que hacen esta labor tan importante, de capacitar, de empoderar a las personas, de llevarles mensajes que sean reales.
Entonces, entender que hay retos para las mujeres con epilepsia en diferentes etapas de la vida, pero que sí existen alternativas para tratar todas esas situaciones difíciles. Las mujeres con epilepsia pueden planificar, lo importante es saber cuál es la opción más indicada. Las mujeres con epilepsia pueden ser madres, la mayoría de las veces van a tener hijos sanos y la mayoría de las veces sus hijos no heredarán la epilepsia, ¿sí? Entonces es un mensaje importante. Es excepcional que una madre no pueda lactar a su bebé si está tomando fármacos antiepilépticos, entonces el mensaje es lactemos siempre, si hay una excepción pues se revisará. Y la menopausia es una etapa en que las mujeres necesitamos prestar atención a nuestros niveles de vitamina D, para definir si necesitamos requerimientos también de esa vitamina, del calcio, mirar cómo está nuestra densidad ósea, el tema de la actividad física. En términos generales, la menopausia es un estado que puede hacer como que algunos pacientes mejoren las crisis, pero hay excepciones, puede ser que no. La siguiente. Tener información confiable y de calidad es la mejor forma de tener un mejor pronóstico de la epilepsia a lo largo de la vida como mujer. O sea, si yo sé todo, recibo información adecuada, busco personas que me puedan dar información sobre mis dudas, lo más probable es que la epilepsia va a estar muy bien controlada y si en algún momento se descontrola, pues vamos a saber qué hacer. La vacuna del COVID no tiene contraindicaciones para las mujeres con epilepsia, ya serían por comorbilidades diferentes. Y en términos generales, una mujer con COVID no le va a transmitir a su bebé el COVID durante el parto. Ya es otra cosa que la mamá, entonces, por las secreciones y otro tipo de cosas que el bebé nazca, pueda el niño, pues, tener el COVID. Entonces, mensaje grande es empoderarse, o sea, informarnos, saber de la situación de salud que tenemos, es mejor, el mejor instrumento que podemos tener como mujeres para todo, no solamente para este caso que estamos hablando y enfrentar pues como todos los desafíos de la epilepsia a lo largo de la vida. Entonces digamos que eso era como los que tenía preparado para hoy, quería que fuera más algo como de conversarlo y quiero saber si tienen dudas, sugerencias y si les quedan como los datos claros en relación a la mujer y epilepsia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, doctora, por la charla. Yo creo que todos los hemos encontrado súper interesante, tanto para mujeres como para hombres, diría yo. Sí, no, la verdad que...